Bueno, bienvenidas al encuentro número 19 del Club de Lectura de la Biblia. 4 meses y medio ya encontrándonos todos los martes a las 3:15 de la tarde, horario Argentina, y contenta, agradecida con Dios por este tiempo que vivimos, que compartimos todos juntos. 4 meses y medio lleno de aventuras y bueno, los que se han sumado hace poco tienen la posibilidad de poder ver todos los encuentros grabados, todas las aventuras que estuvimos haciendo y compartiendo. Y bueno, orándole mucho a Dios con respecto bueno, ahí dice Rondi, ¿cuántos son? Son 19 encuentros. Hoy es el número 19, 4 meses y medio sin parar todos los martes, acá siendo constantes, diciendo presente, diciéndole que sí, y bueno, obviamente todo conlleva un esfuerzo, tanto de mi parte como la de ustedes. Y bueno, primeramente agradecerles obviamente a todos. Este es un espacio que Dios creó para nosotros. A raíz de ciertos procesos que pasé, personales, físicos, emocionales, después de estar en un momento muy difícil de mi vida, donde no me costaba hasta levantarme de la cama prácticamente. Eh, Dormía todo el día, lo único que hacía era trabajar y dormir. Ahí, bueno, Dios me sacó de ahí, de varias cosas que tenía que sanar, que tenía que perdonar, que tenía que procesar. Y bueno, ahí salimos adelante. Esto no estaba en mis planes, no lo tenía en mente. Y bueno, eso fue en el 2024, agosto del 2024. Ahí empiezo a salir adelante a través de la disciplina, a través de los hábitos, a través de transformar mi mentalidad, hasta que bueno, en el fines del año pasado, el 2025, Dios me empieza a hablar de que ya era hora de empezar a compartir, salir de la cueva, ¿no? Como David que se escondió ahí con los valientes y dijo, bueno, vamos para afuera que ya estamos. Y, y bueno, ahí después de un tironeo de que sí, que no, que sí, que no, que es normal porque es muy natural de nosotros hacer eso con Dios, nace el club de lectura luego de vivir una situación con una persona donde Dios, una persona que estaba en la calle, que Dios me dice, invítala a comer. Ahí Dios me habla en el medio de las sierras de San Luis, me vuelve a hablar otra vez y de ahí nace el Club de Lectura de la Biblia y un espacio que amo muchísimo, que respeto, porque como siempre les digo, lo más preciado que Dios tiene son las almas, son las personas. Y el estar frente a una comunidad, estar frente a personas, es una responsabilidad enorme. No sé si ustedes lo han experimentado o si lo van a experimentar, les digo que es una responsabilidad muy grande. Además, porque uno como referente, por supuesto que tiene que dejar de lado un montón de cosas, ¿no? El cansancio, eh, las excusas o el decir los miedos principalmente, es lo primero que tenés que vencer son los miedos, donde decís, bueno, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo me paro? ¿Cómo todo, ¿no? Pero lo más lindo siempre es ver cómo cuando Dios nos dice hace tal cosa, ¿no? Uno lo hace con miedo, con todas las dudas, pero sabiendo que si Él es el que te manda a hacerlo, va a salir todo bien. Y agradecida a Dios por tantas personas que pasaron por este espacio en 4 meses y medio, para mí son como 2 años ya que estamos acá, pero tantas cosas que vivimos, tantas personas hermosas que han pasado, que he conocido, que he visto su crecimiento, que me han mandado mensajes tan lindos, que he formado parte también de decisiones, ¿no? Y bueno, y tener la posibilidad también de llegar a tantos países, ¿no? Porque eso es lo que nos da la tecnología, digamos, ¿no? Esto del online. Y hoy, bueno, y en estos días, en realidad en estas semanas, orando mucho a Dios, preguntándole qué es lo que Él quiere
que haga, si estamos bien, para dónde vamos, ¿no? Siempre es una pregunta. Y creo que bueno, él, bueno, me marcó lo de la sala exclusiva para las mujeres, eh, empezar a dar estas mentorías uno a uno también, estos espacios más privados y más personalizados. Entonces yo le decía, ¿qué hacemos con el club de lectura? ¿Cómo vamos? ¿No? Mi idea no es, obviamente, dejarlo y no vamos a dejar de estar. Yo, aunque esté yo sola acá, le mando. Dios sabe que siempre, este, siempre que haya salud, como siempre digo, uno tiene que hacer todo. Ya cuando, bueno, hay cosas, temas de salud, no, obviamente que uno está un poco limitado. Pero entonces sentí de esto, ¿no? De dar como un cierre a esta primera temporada y que me da como un poco de nostalgia, ¿no? Decir, bueno, tantas cosas vividas. El otro día miraba el primer encuentro. Yo no tenía ni idea cómo se grababa por Zoom, no tenía ni idea de dónde lo iba a subir y también que esta historia, digamos, mía y de esta comunidad del Club de Lectura sea también motivacional para ustedes, para saber de que uno va a arrancar sin saber un montón de cosas, pero el tema es arrancar y entregarse, ¿no? Y dejarse llevar por lo que Dios te manda hacer. Y bueno, y tantas personas que pasaron por esta primera temporada, ¿no? Esto es medio como medio Netflix, ¿no? La primera temporada. Y pensaba, ¿no? En tantas personas, en mi mamá, ¿no? Que se animó y que todos con tanto cariño la recibieron y que tantos milagros sucedieron después de sus clases, que también es parte de cumplir un anhelo mío, ¿no? Y que ustedes, como les digo, con tanto cariño la han recibido y la siguen recibiendo. Y bueno, Gaby también, que nos ha compartido el lenguaje del amor, Sebas en estos días, bueno, mi pastora, Paola. Así que bueno, siempre todo lo que hacemos es con mucho amor y con mucho compromiso para que ustedes realmente puedan conocer a Dios y para que sus vidas realmente sean transformadas, ¿no? Este es un espacio por eso, por supuesto, es totalmente gratuito porque es un espacio que se abre, como un local, digo yo, ¿no? Porque yo siempre veo iglesia por todos lados y ahora somos 13 personas, tranquilamente podríamos llenar un localcito. Este es como un espacio que se abre para que podamos juntarnos y para que Dios nos hable, ¿no? Y es un espacio para que puedan entrar todos los que quieran, todos los que anhelan escuchar una palabra y saber de que cuando Dios nos habla, nuestra vida no vuelve a ser la misma, no vuelve a ser igual. Y el otro día hablaba con Paola, ¿no? Con mi pastora y esto también es algo que yo quiero que ustedes sepan, de que no es que yo caigo acá, ¿no? Y no le tengo que rendir cuentas a nadie, sino que el otro día ella me preguntaba, ¿y cómo vas? ¿Cómo va la gente? ¿Cómo, no? Yo tengo que rendir cuentas, aunque ustedes piensen que no o crean que no. Y considero que es importante también para las personas o sea, es mi opinión personal, ¿no? Que las personas que manejan comunidades o las personas que están al frente de otras personas, considero que es importante rendirle cuentas a alguien, ¿no? Y que alguien te esté supervisando. Y Paola me decía, bueno, recordá que, ¿no? Y ella me va como direccionando, incluso ella me corrige, me dice, bueno, para acá sí, para acá no, para allá. Mi mamá también, o sea, es una persona que me va diciendo, bueno, pero mirá que las personas, ¿no? Acercalas a Dios, orá, me dice, ¿no? Siempre. Así que esta comunidad no solamente, o sea, yo puedo llegar a ser la cara visible, pero hay mucha gente que está detrás de este espacio y orando mucho por todos, o sea, orando mucho. Yo agarro el chat y empiezo, bueno, los que no veo el nombre, está el número solo, bueno, no sé, tendré que orar el número capaz, porque no sé quiénes son algunos, somos más de 80 en el grupo de WhatsApp,
pero siempre estoy orando por cada uno de ustedes para que realmente puedan encontrarse, ¿no? Con el Espíritu Santo y que, como les decía recién, que su vida sea transformada. Esa es la finalidad de todo esto. El otro día hablaba con una persona y de la iglesia, yo le decía, la finalidad de que vengamos a la iglesia, de que cantemos, de que oremos, de que ofrendemos, de que todo lo que nosotros hacemos es para que nuestra vida sea transformada y nuestro carácter sea igual al carácter de Cristo. O sea, esa es la finalidad de todo. O sea, no hay otra, no hay otro fin, otro objetivo principal, ¿no? Es que nuestra vida sea transformada, es que vos puedas perdonar a esa persona que no puedes perdonar, ¿no? Es eh, que puedas ser prosperado. Cuando hicimos hace un tiempo atrás el entrenamiento de redes, ¿no? Con las chicas los sábados, yo le decía, Dios quiere que seamos prósperos, Dios quiere que facturemos, Dios quiere que seamos abundantes. Entonces, la finalidad es que seamos abundantes, que seamos prósperos, que podamos perdonar, que podamos sanar, que podamos ser realmente quienes somos nosotros sin tanta decoración, ¿no? Sin tanto, sin tanta cosa alrededor nuestro. Cuando realmente le entregamos el corazón a Dios, ahí el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nosotros. Porque en el mientras tanto nos perdemos de esa transformación profunda, ¿no? Que solamente la podemos hacer nosotros. El otro día me quedé hasta muy tarde, el miércoles, hasta muy tarde, llegué muy tarde a mi casa, casi a las 12 de la noche, hablando con una persona en la iglesia, nos quedamos. Y, y yo le decía, el versículo dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice, ¿no? Jesús está a la puerta y llama. Y lo que nos enseña ese versículo es que los únicos que tenemos o sea, que tenemos el picaporte de esa puerta somos nosotros y está del lado de adentro. Entonces, cuando yo agarro ese picaporte y abro la puerta de mi corazón, ¿no? Simboliza, dice que ahí Él entra, ¿no? Entra y cena con nosotros, se sienta a la mesa y empieza a charlar y empieza a compartir con nosotros. Por eso el picaporte está del lado de adentro y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Quiere que abramos realmente la puerta de nuestro corazón. Por eso considero que termina una etapa, ¿no? En nuestro club de lectura, que también transicionó a llamarse ahora nuestra comunidad Fe y Vida Diaria, que es un nombre que Dios me dio en el 2023, que yo no entendía para qué, no entendía nada. Nunca, la mayor parte del tiempo nunca entendí nada. Eso está espectacular. Así que si no entendés nada, vas bien. Vas re bien. Ya te digo que vas re bien. Eh, entonces, hoy nos llamamos Comunidad Fe y Vida Diaria. Tenemos este espacio del Club de Lectura de la Biblia que en esta segunda temporada la vamos a enfocar según lo que sentí que el Espíritu Santo me guió. Nos vamos a, digamos, a enfocar en la lectura bíblica, ¿no? En más profundidad, ¿no? El contexto histórico, la aplicación práctica, ¿no? Y la participación y la reflexión de parte de cada uno de nosotros. Habíamos comenzado así, obviamente que siempre fuimos hablando de la Biblia y todo eso, ¿no? Por supuesto, pero creo que Dios nos fue llevando, ¿no? A hablar diferentes temas, a tocar algunos puntos específicos y creo que también es una manera de traer cierto orden y dinámica a esto y a darle la verdadera identidad de un club de lectura de la Biblia, donde vamos a ir en profundidad a leer la Biblia y a conocerla realmente como el libro que es, ¿no? Porque yo puedo leer la Biblia, pero debajo hay mucha revelación. Yo puedo leer la Biblia, pero cuando yo la leo,
con la revelación del Espíritu Santo, ahí viene realmente la transformación en nosotros. Y algo que estuvimos compartiendo con las chicas sábado, uno de los sábados, era esto de la diferencia entre ser cambiado y ser transformado, ¿no? Porque yo puedo cambiar, por ejemplo, puedo cambiar de hábitos, puedo cambiar la alimentación, dejar de ser sedentario a ser una persona activa, ¿no? A hacer ejercicio. Puedo cambiar, por ejemplo, no sé, de ser una persona impuntual a ser puntual. Pero cuando yo hago el cambio es porque sé que lo tengo que cambiar y sé que lo tengo que hacer. Pero la transformación va en una convicción en el corazón nuestro, ¿no? Yo me alimento mejor, no solamente porque sé que mi cuerpo lo necesita, sino porque sé que de esa manera honro a Dios a través de lo que yo elijo comer. Entonces ahí viene la transformación. Y esa transformación es lo que a nosotros nos hace ser constantes y perseverar a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Por eso es que yo vengo hinchando, digamos, tanto con esto, ¿no? Del ser transformados realmente, ¿no? Por la palabra, por el Espíritu Santo, por Jesús, al encontrarnos con la cruz, saber que Él nos ama. Y como por fin, digo yo, me tocó dar una clase un martes, porque siento que no estoy acá hace como 2 meses más o menos, entre Claudia, Sebas, yo me reía con Claudia porque le digo, bueno, un día te voy a dejar, le digo, y arrancá nomás, le digo, no, 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 le digo, no, es un chiste, le digo, pero se pone nerviosa cuando le digo así. Este, quiero hablarles un poco sobre esto, ¿no? Ahora que me toca a mí, quiero hablarles un poco sobre esto y dar esta apertura nueva a esta segunda temporada del Club de Lectura de la Biblia. Por supuesto, si alguien quiere decir algo, está en total libertad. A ver el chat. Fantástico, no sé si. Danu, gracias. Yo también. Ariela, Pau dice hola. Hola, Pau. Bueno, así que damos gracias a Dios por estos 18 encuentros que nos permitió vivir a todos y a todas. No tengo que hablar en femenino acá. Y quiero que hablemos un poquito. Esperen que lo tengo acá. Vamos a ver acá. Vamos a leer Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Ahí se me cerró esto. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Hoy hablaba con una de las chicas y le decía que, o sea, paréntesis, a esto que les voy a contar de lo que hablaba hoy con una de las chicas, mi idea y lo que entendí que el Espíritu Santo me dijo, es que yo los pueda guiar a ustedes a leer la Biblia de tal manera de leerla desde la revelación, ¿no? Porque cuando uno va al seminario bíblico, o sea, yo fui al seminario bíblico,
Y uno cuando empieza a profundizar, te empezás a dar cuenta que la Biblia no era nada a lo que uno tenía pensado que era, ¿no? En el sentido de que uno lee las letras por arriba, ¿no? Pero debajo hay otro significado que Dios está explicando. Yo quiero que empecemos a leer la Biblia con, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, pero hay unos libros que son comentarios bíblicos. Por ejemplo, yo tengo el de Matthew Henry, sí, el de él tengo, el del Nuevo Testamento, donde en cada versículo que vos vas leyendo, él te va comentando, por supuesto está todo estudiado con sociólogos, historiadores, son libros escritos de esa manera, ¿no? Digamos, por esas personas. Y él te va explicando, no sé, por ejemplo, cuánto medía la tienda, eh, culturalmente qué estaba pasando, cómo eran los impuestos, cómo era, ¿no? Entonces, claro, vos empezás a entender, por ejemplo, ¿no? Vos empezás a entender qué es lo que está ocurriendo en ese momento y en ese espacio, en ese lugar. Y cuando vamos leyendo la Biblia desde ese conocimiento, empezás a entrar en el mundo de la revelación realmente de la Biblia. Y ahí es donde entra, ¿no? Lo que dice acá, la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu y entre la articulación y la médula del hueso. Ahora, lo que ustedes tienen que ser es personas que empiecen a leo la Biblia y empiezo a investigar cómo es la espada de dos filos, ¿no? Nosotros que ahora tenemos la posibilidad de tener Google o el ChatGPT, anotar, ¿no? Ir y decir, a ver, Ceci dijo que me fije, a ver, ¿cómo es la espada de dos filos? Por ejemplo, Efesios 6, ¿no? La armadura de Dios. ¿Cómo es el yelmo? ¿Cómo es la sandalia? ¿Cómo es el cinturón? Y yo les puedo asegurar que entran en un mundo que es un mundo que te atrapa y no salís, digamos, de lo maravilloso que es empezar a leer la Biblia con ese conocimiento. Por eso creo que Dios nos manda a hacer un cierre, porque por supuesto que yo en la primer clase, segunda o tercera, no puedo empezar a hablarles de, no sé, semiología, la era adámica, no puedo, porque no me van a entender. Creo que el club de lectura está como avanzando, ¿no? En un nivel que creo que tenemos que ir hacia ese lugar y que el Espíritu Santo nos quiere llevar a todos. Claro, es escudriñarla, exactamente, exactamente, Danu, es escudriñarla, es ir en profundidad, como les decía recién. Entonces, de eso se va a tratar el club de lectura de la Biblia, ¿no? En esta segunda temporada. Por supuesto que vamos a invitarla a Claudia que pase, que venga. Aunque bueno, yo digo así, después el Espíritu Santo en la mitad nos da un changüí, ¿no? Pero, pero cuando uno estudia en el seminario, eh, se ven, como les digo, en profundidad estos temas. No les digo que voy a traer lo que vemos en el seminario, pero vamos a ir dándole un poquito más de ese contexto. Y bueno, pónganme en el chat a ver qué opinan, si les gusta, si no les gusta. Eh, bueno, bien. Leímos entonces Hebreos 4:12. Hay una diferencia que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que, no tenemos que leer la Biblia para tener información, ¿no? Yo siempre les recalco esto.
Acá me ponen qué lindo Ceci, me encanta, avancemos. Buenísimo. Vamos entonces. Eh, claro, no es leer la Biblia para yo saber, para aprender, sino que tenemos que leer la Biblia para encontrarnos con Dios. Y ahí nos cambia muchísimo. Porque cuando yo a veces abro la Biblia, lo abro con cierto temor en el sentido de que, ¿qué me va a decir Dios que tengo que cambiar? O sea, ese tiene que ser abro la Biblia a ver qué tirón de oreja me va a dar, qué me va a decir. Por supuesto que uno puede abrir un versículo donde Dios te dice, no te voy a dejar, yo estoy con vos, ¿no? Por supuesto. Pero las ganas de, más ganas de irme a internar. Te esperamos, Rondi, cuando quieras. Y nos das un par de clases de Zumba. Acá te damos club de lectura y vos nos das Zumba evangelística. Un beso, Rod. Entonces, abrir la Biblia diciendo, ¿qué me va a decir Dios hoy? ¿No? ¿Con qué me va a salir Dios hoy para transformarme, para encontrarme con Él? Y sabiendo yo que, como dice acá Hebreos, ¿no? Sabiendo que dice que la palabra de Dios penetra, ¿no? Entre el alma y el espíritu, o sea, penetra hasta lo más profundo de lo que nosotros podamos creer. Y en ese momento, cuando empieza la palabra a penetrar adentro nuestro, ¿no? Como dice acá, dice el versículo 13, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. Justamente lo que yo le decía hoy, de rendirles cuentas a alguien, ¿no? De rendirle cuentas a Dios, ¿no? Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Cuando yo abro la Biblia, me encuentro con que ahí no podemos fingir nada, no podemos, no podemos disimular ni hacer de cuenta de que nada está pasando y nosotros sabemos que sí, en realidad sí, que todavía nuestro corazón tiene que sanar, tiene que perdonar, todavía hay cosas que hay que soltar, todavía hay cosas que seguimos dudando, ¿no? Y para eso abro la Biblia, para que el Espíritu Santo me ayude y yo pueda concretar eso que estoy dejando para después muchas veces. Vamos a leer Juan 5 del 39 al 40. Y vamos a ver cómo los fariseos, ¿no? Los fariseos conocían las escrituras. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Saben quiénes eran los fariseos? Más ganas de irme. Juan 5 al 39 al 40. No sé si alguien lo quiere leer. Vamos a hacerlo más dinámico, más club de lectura. Yo leo si querés, Ceci. Bueno, dale. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os pertenece, que en ella tenéis la vida eterna. Esperá que voy a leer la versión mejor, nueva traducción viviente. Dale. 38, ¿no? 39 digo. Sí, Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero la escritura me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. exactamente. Exacto. Ahí vemos que Jesús, ¿no? Le está hablando a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran un grupo religioso, ¿no? Un grupo religioso y un grupo de judíos que eran políticos y que eran muy influyentes en el tiempo que Jesús apareció, ¿no? Que él estaba viviendo. Tenía 30 años
y sale a cumplir su ministerio, y digamos que estaban liderando la religión estos hombres, ¿no? Los fariseos. Y su nombre en hebreo significa separados, ¿no? Y claro, estos hombres eran muy respetados, eran porque, bueno, ellos cumplían la ley de Moisés, ¿no? Estaban todo el tiempo escuchando y estudiando las escrituras y se sabían la Biblia y eran, pero tremendo, era, ¿no? Claro, un grupo político, exactamente. Exacto, perdón, no estaba leyendo el chat por eso. Sí, 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 es así, como dice Pau y como dice Mariela, ¿no? Y imagínense que, o sea, eran súper respetados, pero ¿qué pasaba con ellos? ¿No? Ellos sabían mucho la Biblia, pero no había transformación en su corazón, ¿no? Y por eso una oración que yo siempre le pido y que siempre hago constantemente al Espíritu Santo es, ayúdame a no ser una farisea, porque a veces el conocer también tanto la Biblia, ¿no? A veces te viene como ese espíritu fariseico que te hace como que mirá cómo sé, ¿no? Y ahora, en vivo y en directo, se me está viniendo un versículo que dice que el conocimiento eh, envanece, ¿no? Envanece, creo que dice, versículo, a ver, estamos en vivo. Eh, acá está. Dice, acá lo tengo. Eh, Primera de Corintios 8:1, Pablo habla, ¿no? Este versículo se me vino ahora. Dice, en cuanto a lo sacrificado, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, bueno, esa oración viene del contexto del que viene, ¿no? Lo que está hablando Pablo, pero dice, el conocimiento envanece, ¿no? Pero el amor edifica. Entonces, hay una línea muy delgada entre el saber la Biblia, que está espectacular, y entre el yo saber la Biblia para ser transformado desde el amor de Cristo, desde el amor de Jesús. ¿Se entiende? Y ahí es donde aparecen en la cancha, digamos, los fariseos y aparece Jesús. Y ahí Jesús los confronta, ¿no? Con lo que decía Danu recién que nos leyó Juan 5:39 al 40. Me dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. O sea, también pensar, ¿no? Cómo está el corazón cuando yo estoy leyendo la Biblia. Dice, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La finalidad de nosotros es que podamos acercarnos, o sea, abrir la Biblia, ¿no? No para tener conocimiento solamente o tener conocimiento de ella, sino para que yo me pueda acercar a Jesús, ¿no? Para que yo pueda, leo acá y me conecta directamente a Jesús. Y si me conecta a Jesús, me conecta directamente al amor y de él viene la transformación. No sé si me siguen hasta ahí. De él va a venir la transformación. Entonces, lo que a nosotros nos va a guardar de no ser fariseos, que es justamente que ellos no tenían amor. Por eso, imagínense en que sabían muchísimo la Biblia y cuando la tuvieron a Jesús enfrente,
No se pudieron dar cuenta que era Jesús. Y encima después lo crucificaron, ¿no? Con su mismo eh, ego y soberbia y altanería de que ellos sabían mucho y que aparece, este no es el hijo del carpintero, le decían. Este no es el Galileo, no es, como diciendo, no es este el hijo del verdulero, una cosa así, ¿no? Como despectiva. Y cuando Jesús empieza a hablar y empieza a buscarlos y empieza a encontrarse con ellos, los confronta todo el tiempo. Y ellos buscando hacerlo caer a Jesús, todo el tiempo le decían, bueno, ¿qué hacemos con esta mujer adúltera? La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Entonces Jesús, muy sabio, o sea, obviamente que recontra sabio, porque tenía esas respuestas que vos decís de dónde sacó, justamente porque era Jesús y no era nosotros, le dice, bueno, el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra, ok. O sea, esa respuesta fue impecable, porque no les dijo, no la apedreen, porque si él decía eso, iba a ir en contra de la ley de Moisés, y él justamente había dicho que él no venía a anular la ley, sino que había venido a hacerla cumplir. Y si les decía, sí, sí, apedréenla, tienen razón, iba a decir, ¿dónde está ese Dios amoroso del cual él predica y habla? Entonces él les dice, bueno, está bien, apedréenla, pero el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Se sentó y se puso a dibujar en la tierra. Y ahí empieza el choque entre este Jesús amoroso, que sabía la Biblia, por supuesto, y estos fariseos, que solamente lo que tenían era letra, ¿no? Y la letra, ¿no? Mata. Hay un versículo también de eso. Eh, el versículo Euge era 1 Corintios 8:1. Miren lo que dice 2 Corintios 3:6. Mientras voy a prender el aire que me estoy congelando. Segunda de Corintios 3:6. Si alguien lo quiere leer, lo puede leer. Vamos practicando para cuando hagamos el club de lectura en vivo, ¿eh? Segunda de Corintios 3, en vivo digo en presencial, porque ahora estamos en vivo justamente. Segunda de Corintios 3:6. ¿Estoy diciendo bien? Segunda de Corintios 3. Lo voy a leer en Reina Valera, porque la NTV no dice lo que yo quiero decir. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿No? Y cómo todo te va llevando a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Dice que la letra mata, dice, ¿no? Pero el espíritu nos da vida. Cuando Jesús estaba con los fariseos lo que hacía todo el tiempo era matar, digamos, en el sentido figurado, ¿no? Ellos mataban a la gente con sus dichos, con su manera de vivir, con su forma de ser, porque adentro del templo solamente podían entrar ellos. No podían entrar los niños, no podían entrar las mujeres, no podían entrar las personas que eran discapacitadas. Y fíjense que con los que más se rodeaba Jesús era con los niños, que él dijo, que agarró un niño y dijo, si no son como niños no van a poder entrar al reino de los cielos, o sea, todo lo contrario a lo que decían y
predicaban, digamos, o practicaban los fariseos. Él estaba con los ciegos, con los sordos, con los mudos, con los cojos, y la mujer, por ejemplo, que tocó el manto de Jesús, que era digamos que no estaba en un estado puro, porque, bueno, la mujer cuando estaba en ese estadio, ¿no? De estar así, con esa enfermedad que tenía, la mujer cuando estaba en su momento del mes, digamos, tenía que ser apartada porque no estaba, era algo impuro. ¿Y quién va quién va y lo toca? Una mujer que estaba en ese estadio hace 12 años. Entonces Jesús era todo lo contrario a lo que hacían los fariseos. Y la letra, mucha Biblia, nos puede llegar a matar también. Nos puede llegar a alejar realmente de Jesús, que es el objetivo, ¿no? Es el objetivo de que nosotros podamos leer la Biblia para acercarnos a Él, para ser transformados y para que en nosotros abunde el amor y la gracia, ¿no? Como dice este versículo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. El espíritu del libro, de este libro, es el que a nosotros nos va a dar vida, es el que nos va a ir limpiando, nos va a ir purificando, nos va a ir haciendo nuevas personas, mejores personas. Y como leímos 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, nos mata, nos aleja, ¿no? Dice, pero el amor edifica, ¿no? Y el espíritu vivifica. Y haciendo un paréntesis, esta es la manera en la que nosotros tenemos que leer la Biblia. No sé si ustedes más o menos me van siguiendo, ¿no? Cómo voy desarrollando y cómo voy llevando cada versículo. Y de esta manera es como nosotros tenemos que leer la Biblia. Conectar un versículo con otro versículo. Conectar una historia con otra historia. Identificar las palabras que hay en esa oración, en esos versículos. Tener en cuenta también los conectores, ¿no? Ahora hay varias versiones de la Biblia, pero tener en cuenta también los conectores que se usan cuando yo estoy leyendo la Biblia, porque no es lo mismo que diga ahí, a que diga sin embargo, a que diga eh, porque tal cosa. Y cuando nosotros marcamos nuestra Biblia, ¿vieron cuando íbamos a la primaria que nos hacían buscar el verbo, el sustantivo, el adjetivo? Bueno, eso se usa muchísimo para escudriñar la Biblia. Yo lo uso muchísimo. O sea, me fijo en cada versículo, en cada versículo, bien digo, en cada oración, en cada párrafo. ¿Quién es qué es cuál es el sustantivo acá? No me sale cuál es el sustantivo propio, ¿no? El protagonista de esto. Entonces yo los invito a que empiecen a leer, si ya lo hacían, buenísimo, perfecto, pero si no lo hacían, que empiecen a leer la Biblia de esa manera, ¿no? Y a medida que en cada martes nos vayamos encontrando, vamos a ir viendo más en profundidad cada libro. Por ejemplo, yo siempre les digo que Santiago era el hermano de Jesús, el hermano, porque María después siguió teniendo más hijos, y fue el primer pastor de la iglesia de Hechos, de cuando Jesús se fue. Entonces hay todo un mundo ahí que vamos a ir viéndolo juntos y que la finalidad no es que, o por lo menos, o sea, mi finalidad y la finalidad, por supuesto, del Espíritu Santo, no es que sepamos, como leímos hoy, para envanecernos o para que solamente seamos personas que saben la Biblia, sino para que podamos encontrarnos con este escudriñar es como, ¿vieron cuando uno, el pote de helado, qué rico, zamballón y dulce de leche? Cuando uno va, ¿no? Va como agarrando y con la cuchara y va llegando al final, va llegando al final. Bueno, eso es escudriñar. Ir hasta el fondo, ir hasta lo último.
Y cuando nosotros empecemos a escudriñar, nos encontremos con Jesús y Él haga luz en esos lugares oscuros que están en nosotros. Esa es mi finalidad, guiarlos hacia eso. Y que ustedes puedan realmente, como vengo diciendo repetidamente, transformar el corazón, transformar nuestra vida profundamente. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta sobre esto? Mientras yo voy buscando acá. Bien. Siempre quiero saber a qué se refiere el versículo de Mateo 10:34. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Era referido a los fariseos? Sí, puede ser. Hay varias, Pau, varias respuestas para eso, pero lo podemos desarrollar. Sí, lo podemos desarrollar en algún encuentro. Para estudiar, para escudriñar, hay muchísimo, muchas cosas, muchos temas. Y eso que solamente estamos ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? Mi idea es que podamos conocer realmente quién es Jesús. A mí me llevó 3 años estudiar realmente quién era Jesús. He leído muchos libros sobre él, he leído sobre su mamá, sobre su papá, sobre su oficio, qué significaba ser carpintero en ese tiempo. Eh, bueno, muchas cosas. Estuve alrededor de 3 años más o menos, sí, estudiando solamente sobre él. Y mi idea es eso, ¿no? Que podamos conocerlo más en profundidad a él. Eh, bien, ¿cómo leemos la Biblia de manera que transforma nuestra vida? Entonces, los que les venía diciendo ahora. Las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿quién es el que está hablando? ¿No? Porque tenemos que corrernos de leer la Biblia de manera de que, o sea, no es lo que yo quiero que diga la Biblia, o no es lo que yo escuché en una predicación, eso también, ¿no? Yo soy siempre media como un corso a contramano con ciertas cosas. Pero hay predicaciones y hay prédicas que el Espíritu Santo se lo revela al predicador. Yo soy predicadora, predico desde los 17 años más o menos 15 años que predico, predicar así en iglesia, ¿no? En el altar y eso. Entonces, hay palabras que el Espíritu Santo te lo revela a vos y que uno lo comparte, pero también hay palabras que puede ser que el mismo versículo que todos leemos, el Espíritu Santo nos pueda traer a todos una revelación diferente. O sea, nos pueda a uno decir una cosa, o sea, obviamente que no se contradice la palabra, pero a uno le puede decir una cosa según lo que esté viviendo, a otro le puede estar diciendo otra cosa, otra revelación Dios le quiere dar sobre ese tema. Por eso hay que buscar la revelación personal también, ¿no? De qué es lo que el Espíritu Santo me quiere decir a mí ahora, en este instante de mi vida que yo esté atravesando o que yo esté pasando. ¿Qué es lo que realmente Él necesita que yo hoy sepa y que Él quiere que yo cambie en este momento? Y volviendo a lo que les estaba diciendo, es observar quién es el que está hablando, a quién le habla, ¿no? Yo se los voy a copiar a esto acá. ¿Cómo se lee un versículo o una historia o un capítulo, ¿no? Ahí se lo puse. ¿Quién es el que está hablando? Esto es fundamental. Está hablando Pablo, Pedro, Jesús, Santiago. ¿Quién es el que está hablando? No, ¿a quién le está hablando? Pablo le está hablando a Timoteo, Jesús le está hablando a los fariseos, le está hablando a la viuda, le está hablando, o sea, Elías le está hablando
a Eliseo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se repite en esa situación, en ese momento? Entonces yo quiero que ustedes tengan estas preguntas y que si pueden, te hagan como un señalador o no sé, algo, ahí Art Attack, inspiración, fluyan ahí con esto. Eh, que cuando ustedes se sienten a leer, la idea es que ustedes puedan sentarse a leer la Biblia y escudriñarla, ¿no? Y si lo están haciendo, vamos a ir más a fondo todavía. Eh, no solamente a abrir, que no está mal, todos hemos comenzado así, pero tenemos que crecer, tenemos que avanzar, subir, ¿no? De niveles. No solamente abrir la Biblia y ver, a ver qué me dice, ¿no? Abrir y decir, bueno, a ver acá, Salmos 3, bueno, tal cosa, ¿no? Como les digo, no está mal, para comenzar está bien, todos comenzamos así, yo también. Pero ahora vamos a ir por esta segunda temporada, eh, de decir, bueno, me voy a sentar a estudiar la Biblia, me voy a sentar a leer la Biblia, a escudriñarla. Y, y esto que les digo acá, estas preguntas, tenerlas ahí en tu Biblia, tenerla ahí, eh, y que vos puedas decir, bueno, ¿quién está hablando acá? ¿No? ¿A quién le está hablando? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que se repite? Y cuando decimos qué es lo que se repite, fijar o sea, fijarnos nosotros, analizar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si a lo mejor hay alguna discusión, si a lo mejor hay alguien que está desanimado, alguien que está eh, confrontando a alguien. Bueno, esta es la manera que nosotros tenemos que empezar a usar, digamos, para entender un poquito más de lo superficial que nosotros podamos llegar a entender. Y para nosotros interpretar, ¿no? En vez de ver nosotros qué significa para nosotros esto que está sucediendo, de lo que estamos leyendo, ¿no? Tenemos que preguntarnos qué significa para ellos, para los que estaban viviendo en ese momento. Eh, Hay un versículo que dice que cuando ores, entra a tu habitación y cierra la puerta, dice. Si nos ponemos a pensar y a estudiar y a escudriñar, en ese momento, en ese tiempo, no habían habitaciones. O sea, no habían espacios como nosotros ahora en las casas, ¿no? Se dice que la habitación era cuando ellos agarraban, ¿no? Su manto, ¿no? Lo que tenían, y se cerraban así y oraban así, para adentro. Entonces, hay un montón de cosas por aprender y por escudriñar. De esas, bueno, hay un montón, ¿no? Que yo se las voy a ir compartiendo a medida que vayamos avanzando. Eh, ¿Qué significaba para ellos, para los que estaban viviendo en ese momento, la situación que estén viviendo, de lo que nosotros estamos leyendo? Y la pregunta más incómoda que tenemos que hacernos cuando estamos leyendo no es preguntarnos qué aprendí, ¿no? Uy, hoy me aprendí que, eh, no sé, que Jesús era carpintero y que ser carpintero en esa época significaba, o sea, no preguntarnos qué aprendí, sino qué tengo que obedecer a partir de esto que leí acá y que aprendí acá, ¿no? Porque como decíamos hoy, el objetivo no es solamente aprender, sino cambiar, ¿no? Que mejorar como personas. Y puedo sonar repetitiva, y bastante repetitiva, pero creo que tenemos la gran bendición de habernos encontrado con la Biblia, que muchas personas no tienen esa bendición. Y lo mejor que nos puede pasar es que el, el objetivo principal del libro suceda a nosotros, que es este, ¿no? El de cambiarnos. Vamos a leer, a ver, esperen, ¿eh?
Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago 1:22. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿No? Bueno, esto respalda lo que venimos diciendo, ¿no? No solamente aprender, escucharla, sino hacer, ¿no? Lo que la Biblia nos dice. A veces es preferible, yo les digo que a veces es preferible saberte 2 versículos o 2 historias, 3, y saber que tenés que cumplir eso y no saberte un montón, porque sabés que empezás a tener conocimiento de un montón de cosas, de cómo son realmente, ¿no? De la realidad, digamos. Vamos a hacer un ejercicio práctico ahora. Miren que ahora no lo vamos a hacer igual, pero aprendí a armar salas acá en Zoom. Está bueno después para más adelante hacerlo. Ejercicio práctico. Vamos a ver el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, que es la historia de Jesús que calma la tormenta. Sí, que bueno, yo he compartido un video de YouTube en YouTube hace unos días sobre esto. ¿Cómo nosotros tendríamos que leer esta historia, ¿no? Esta historia y todas las demás, por supuesto. ¿Cuál sería, ¿Cuáles serían las preguntas que nosotros tenemos que hacernos? Marcos 4, 35 al 41. Marcos 4. Bueno, ahí vemos, bueno, son varios versículos, del 35 al 41. Cuando yo leo esa historia, ¿no? Ustedes hagan este ejercicio juntamente conmigo. ¿No? Ahí nosotros tenemos que ponernos en modo observador y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Marcos 4 del 35 al 41. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué hacen los discípulos y qué hace Jesús? Ahí nosotros, ¿qué hacemos? Marcamos el verbo, o sea, el qué sucede, ¿no? Están cruzando al otro lado del lago y ellos suben a la barca, o sea, esa sería la acción, ¿no? Eso es lo que está aconteciendo. Y dice que aparece una tormenta. Ahí vemos el verbo de lo que está sucediendo, la acción, de en qué se va a basar. Ahora después tenemos a los, digamos, los protagonistas, que son los discípulos y que es Jesús. Ahora, ver nosotros qué hacen los discípulos, cuál es la actitud de los discípulos y cuál es la actitud de Jesús, qué es lo que hace él. Y ahí viene la interpretación que el Espíritu Santo nos va a dar a cada uno. Y ahí lo que podemos ver claramente es, o sea, que Jesús estaba enseñando algo sobre la identidad, sobre su identidad ahí. Porque en el versículo 40, ¿no? O en el 39 dice, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense, y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y el 40 dice, él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Le dice, ¿no? Los discípulos estaban completamente aterrados. La interpretación de este versículo claramente puede ser que Jesús les estaba enseñando sobre su identidad, sobre quién era Él. Porque más adelante dice, en el 41 dice, ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen.
y ya venían caminando con él y todavía se seguían maravillando y dudando de quién era Jesús. ¿Se entiende cómo uno va como sacando como capas de un versículo, de una historia, ver quiénes son los protagonistas, qué es lo que está sucediendo, en qué lugar está sucediendo? Después ustedes, si quieren ir un poquito más a fondo, pueden averiguar sobre qué lago era, qué sucedía, por qué vino esa tormenta, qué época del año era, cómo era el clima, bueno, y así interminable. No, no puedes estar, no sé, un mes con una sola historia estudiándola. Y cómo después, obviamente, aprendemos, escudriñamos, vemos, entendemos contexto. Ahora, punto seguido, ¿qué aplicación le voy a dar yo a mi vida a todo esto? Eso es lo que nos va a diferenciar a nosotros, como decíamos al principio, de los fariseos, ¿no? ¿Qué tormenta estoy atravesando hoy yo? ¿Cómo estoy reaccionando a esa tormenta? ¿Y dónde necesito confiar más en Dios? Y ahí, en ese instante, es donde yo oro, ¿no? Uno ora y le dice al Espíritu Santo, bueno, hoy estoy atravesando esta tormenta, como los discípulos, estoy reaccionando como los discípulos, gritando, ¿no? Porque en el versículo 39 leímos recién, eh, no, más atrás, en el 38 los discípulos lo despertaron, le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Y muchas veces nosotros estamos gritando así también, ¿no? Estoy en el medio de una tormenta, en medio de una dificultad, no sé, económica, de salud, familiar, personal. Estamos atravesando una tormenta y empezamos a gritar como locos, que es normal, eh, como los discípulos, diciéndole a Jesús, ¿dónde estás? No te veo, ¿no? Empezamos a tener esos gritos de desesperación. Pero ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿dónde necesitamos confiar más en Dios? ¿Dónde necesito realmente afirmar mi fe? ¿Dónde necesito ajustar? ¿Dónde necesito darle una vuelta de tuerca a mi relación con Dios? Y ahí una historia simple puede ser usada por el Espíritu Santo para transformar mi vida y transformar mi vida a una vida de fe, a una vida de más comunión, de más confianza, de que cuando venga la tormenta yo me acuerde que la actitud correcta era la de confiar y la de esperar la intervención de Jesús en mi vida. Ahora vamos a ver, ¿me siguieron hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bien, ahora los obstáculos más comunes para leer la Biblia es o el no tengo tiempo, ¿no? O el no entiendo también. Y ese no entiendo muchas veces nos limita de poder encontrar estos tesoros y de poder entender esto que está de trasfondo. Y la verdad es que nadie nace entendiendo, y lo importante es saber que vamos a aprender, se aprende leyendo, preguntando, escuchando y por sobre todas las cosas perseverando, ¿no? Como yo les contaba recién, estuve como casi 3 años estudiando solamente la vida de Jesús y esto es mucho perseverar, de mucho estar ahí constantemente, constantemente y escuchando, escuchando a otros, escuchando, ¿no? Eh, Escuchando en el sentido de no solamente escuchar prédicas, sino de escuchar cómo tengo que yo justamente escuchar al Espíritu Santo que me habla a través de la Biblia. No hay nada más lindo que la revelación de la palabra venga desde
una lectura que tuviste una mañana o una noche y él vino y te lo reveló a vos directamente sin ningún intermediario. Eso es lo más lindo que nos puede pasar. Tener la revelación fresca y directa, yo creo que es lo que todos tenemos que anhelar para nuestra vida, para nuestra vida. Y como cierre de esto que estamos hablando es el propósito de la Biblia no es que la leamos todas, sino que la Biblia nos termine leyendo a nosotros, ¿no? Que la misma Biblia nos lea nuestra vida y que sea como un espejo para nosotros. Que, que la Biblia pueda ser el espejo para nosotros y como siempre digo, que la Biblia seamos nosotros para que otros la puedan leer, ¿no? Que nuestra vida sea la Biblia que muchos todavía no leyeron y que Él revele nuestras motivaciones, que corrija nuestro rumbo, que pueda consolar nuestro dolor y que pueda fortalecer nuestra fe por sobre todas las cosas, ¿no? Eh, yo creo que no se trata de cuántas veces pasamos, ¿no? Por la Biblia, sino de cuántas veces permitimos que la Biblia pase por nosotros. Y cuando la Biblia pasa por nosotros, ahí comienza realmente una nueva vida. A lo largo de estos meses, eh, hablé con muchas personas he tenido, eh, ¿qué dice? Obstáculo, me cancelaron la compra y me dieron un reembolso. ¿De qué, Ferbo? No entendí. Eh, como les decía, a lo largo de todos estos meses de la compra de la Biblia. No, o te vamos a mandar una desde acá, o no, para octubre que falta un montón. Bueno, hay que insistir, perseverar. Qué bárbaro, che. Hay que hacerle una oración ahí. Obstáculo, no tengo Biblia. Partemos de la base, o sea, ni Biblia tengo. Pero bueno. Más diabólico que eso, no sé. Qué grande la Fergu. Bueno, te vamos a mandar, bueno, si no, impresora, mándale. Impresora y, bueno, fotocopia, como en la escuela. Eh, bueno, como les estaba diciendo, eh, la importancia de esto, de que la Biblia nos lea a nosotros, ¿no? Y esperen que abro acá. Y saber de que el conocimiento real no es el que nos va a nosotros a servir de algo, digamos. Lo digo en el buen sentido, ¿no? De que por más que nosotros conozcamos mucho, sepamos mucho, acordémonos siempre, como hago yo, acordémonos siempre de que los fariseos también sabían mucho. Y hay un versículo que dice que, a ver, también en Santiago es un libro tremendo, dice Santiago 2:19. Dice, tú crees que Dios es uno y bien haces. También dice, los demonios creen y tiemblan. Santiago bastante les dio con todo a la iglesia en ese libro, Santiago. Dice, también los demonios creen y tiemblan. O sea que los demonios también creen en que Dios es Dios, ¿no? Ellos dicen que creen y tiemblan.
Pero lo que a nosotros nos va a diferenciar, digamos, suena como medio fuerte, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero lo que a nosotros nos va a diferenciar de ellos es la obediencia. Porque podemos saber, como dice acá Santiago, ellos creen, nosotros también creemos y sabemos la Biblia y ellos también seguramente la saben, pero lo que nos va a diferenciar de ellos es cuánto la aplicamos y cuánto hacemos de lo que dice ahí. ¿No? Es fuerte, es confrontativo esto que estoy diciendo. Pero levantarnos cada día pensando en que los demonios también creen y tiemblan, dice. Y habíamos leído en Santiago, que lo estoy buscando, espérenme un segundito, que Santiago les había dicho, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago estaba muy enfocado y muy obstinado en decirle a la gente, no sean solamente oidores, sino que hacedores, no solamente escuchen, no solamente lean, hagan lo que dice acá, practíquenlo. Y cuando nosotros vamos al versículo que está en Mateo, Mateo 7, del 22 al 23, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Santiago les estaba como parafraseando y recordando, y la Biblia es atemporal porque va a servir para el presente hasta el último día. Santiago les estaba recordando y nos está recordando a nosotros también lo que dice Mateo 7:22, ¿no? Dice, nunca los conocí apartados de mí, hacedores de maldad. El hacer, ¿no? Obras que no eran muy buenas. Y, y Santiago acá, como les decía recién, dice ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y cuando yo soy hacedor, significa que tengo fruto, ¿no? Hacedores de la palabra, hacedores de buenas obras, hacedores de cosas buenas, hacedores de lo que la Biblia me está diciendo que tengo que hacer. Perdonar, eh, ser una persona con buenas respuestas, ser una persona paciente, el fruto del Espíritu Santo, ¿no? El amor, el gozo, la paz, la benignidad, ¿no? La templanza. Sed hacedores de la palabra, porque los demonios también creen y tiemblan. Pero lo que nos va a diferenciar de ellos es lo que les decía recién, poner la palabra en práctica. Así que de esta manera yo creo que damos y dimos comienzo a la segunda temporada del Club de Lectura de la Biblia, donde este espacio ha alcanzado una madurez importante, donde ya creo que hay temas que se pueden charlar, donde, donde bueno, tenemos que pedirle realmente al Espíritu Santo que nos, que nos haga ver esto que nos está diciendo la Biblia, ¿no? Como yo les estaba diciendo hace un rato, desde que comencé con esto de la comunidad, eh, el Espíritu Santo me dijo, hace uno a uno, ¿no? No sé si de los que están acá he tenido con algunos, eh, pero hice casi 20 sesiones uno a uno, ¿no? Mentorías uno a uno, de forma gratuita, como entrevistas. Y, y la mayoría de las veces que hablé con las personas, eh, yo uno a uno, dice Ronnie, sí, sí. Eh, no, no podían hacer que la Biblia, ¿no? Se deje de ser un libro y comience a hacer realidad en su vida.
y me sentí 100% identificada, 100% identificada. Un día me decepcioné de Dios, suena como muy polémico, ¿no? A mí hacen un recorte ahí y después me suben un reel, ¿no? Cecilia se decepcionó de Dios. Eh, pero un día me decepcioné porque, claro, yo leía la Biblia, la gente se sanaba, la gente pasaba de todo, qué sé yo cerraba la Biblia y mi realidad era malísima. O sea, mi realidad era escasez en todos los aspectos, no solamente económicos, sino escasez en el alma, en los proyectos, no había avance, no había empuje, no había nada. Un silencio ahí, este. Entonces yo empecé a preguntarle a Dios, ¿qué onda esto que claro, no sé si se confiesa? Yo dije, ¿qué onda esto? ¿Será verdad? ¿No será verdad? O sea, mi fe empezó como, bueno, esto será un libro tipo la saga de Harry Potter y ya está, o ¿qué hago? ¿Creo o no creo? Y obviamente que yo veía a Dios en otras personas, pero no lo veía en mí. Entonces eso me frustró muchísimo. Me frustró mucho, mucho. Y ahí fue donde yo empecé a hablar con Dios y a profundizar y a entender realmente que yo estaba leyendo la Biblia solamente para saber y para predicarla a otros, justamente, y no para yo ser transformada. Y cuando yo empecé a leer la Biblia con humildad y no para saber, para después cuando me toque predicar en la iglesia, que acá sería lo mismo que compartir en redes o sentarme en el club de lectura, eh, no leer para dar a otros y para yo decir, bueno, estoy a la altura de esto, para predicar, bueno, me sé tal cosa, me sé tal otra, sino que empecé a leer la Biblia con humildad y con la cabeza un poco más agachada, de decir, bueno, es verdad, acá me dice que tengo que perdonar. Y ahí me empecé a diferenciar un poco de los demonios creen y tiemblan, ¿no? En el sentido de realmente necesitaba dejar de ser tan farisea, realmente, y leer la Biblia con un corazón de necesito a Dios realmente. Porque leía también, me di cuenta que leía la Biblia porque estaba esperando que Él haga algo por mí. Bueno, necesito que hagas esto que está acá, en mí. Y ahí viene lo que decíamos la otra vez, no sé con quién lo hablaba, del Dios mozo. Lo llamo cuando necesito algo. El mozo no se queda comiendo conmigo cuando yo le pido algo. Lo llamo solamente cuando necesito que me traiga la carta, cuando necesito que me traiga sal o necesito que me traiga la cuenta para irme. Y muchas veces nuestra relación con Dios es así. Lo llamamos cuando necesitamos algo. Y Él lo que quiere es golpear, como le dijimos hoy, la puerta, golpea la puerta, espera ahí pacientemente. Encima, más caballero, Jesús se queda ahí esperando. Dice que el que entra, el que abre va a entrar y va a cenar, no es un mozo. Entra y se sienta a nuestra mesa y charla con nosotros y come con nosotros. Y si es necesario también va a llorar con nosotros. Eh, Así que bueno, ahí vamos a profundizar. Dimos apertura a esta segunda temporada. Tengo muchísimo entusiasmo de esta nueva etapa y quiero que, bueno, por supuesto que lo hagamos juntos, ¿no? Que no solamente sea yo hablando acá, sino que sea un espacio de aprender, de aplicar, de desafiarnos en fe todos y de que empiecen a pasar cosas realmente en nuestras vidas, donde digamos, me pasó este milagro, me pasó esto, pude perdonar esto, pude soltar esto que estaba hace años acá, yo no sabía, la palabra me alumbró, ¿no? Eso es lo que estoy orando para que suceda en este espacio, en este club de lectura de la Biblia. Así que quiero hacer una oración breve antes de despedirnos. Y bueno, desde ya, gracias. Gracias por estar ahí presente y por escucharme. Y bueno, contenta de volver a mi espacio. La cargo yo, Claudia.
Bueno, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Te doy por este martes especial donde cerramos una etapa, cerramos un momento donde fue comienzo, donde fue desarrollo, donde fue crecer, donde fue esperar, donde fue ser guiados por tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias por esta temporada que cerramos, que dejamos atrás, pero que recibimos esta nueva temporada en este espacio donde nos encontrás más maduros, más crecidos, perseverando, siguiendo, estando presentes después de 4 meses y medio de asistir cada martes. Nos encontrás una vez más y sé que esta nueva temporada que abrís, esta nueva temporada que nos espera por delante va a ser de mucho crecimiento, de muchos milagros, de mucha revelación y por sobre todas las cosas, de mucho fruto de tu Espíritu Santo. Sé que vos estás anhelando que seamos hombres y mujeres transformados para poder salir a transformar este mundo que tan, que tan dolido está, que tan solo está, que tan desesperanzado está. Tu palabra dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios y hoy nos estamos preparando en este humilde espacio cada martes para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir siendo alumbrados y transformados por ella, para poder salir a abrazar a aquel que está solo, para salir a dar una palabra de esperanza a aquel que ya no la tiene, para salir a sanar a aquel que está enfermo y para salir a hablarles a otros de tu existencia, de tu persona y poder testificarles de lo que hiciste y de lo que estás haciendo en nuestras vidas. Yo bendigo a cada uno de los que están presentes. Oro para que tu palabra los alumbre. No solamente queremos saber la Biblia, no solamente queremos estudiarla, sino que queremos escudriñarla y aplicarla en nuestra vida para que nuestro carácter sea cada día más parecido al carácter de Cristo. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias. Muchas veces yo perdoné a mi ex. Ujú. Claro que sí. El perdón es fundamental. El tema del perdón lo vamos a tocar en algún momento y es tan liberador. eh, el poder liberarse, ¿no? De esa falta de perdón es hermoso. Así que bueno, gracias nuevamente. Les deseo una hermosa tarde. Oren para que Argentina gane, por favor. Eh, y que nos dé fuerza mañana para ir al trabajo. Y bueno, los espero aquellos que pueden el jueves en la oración. 4:30 de la mañana, horario Argentina. Y bueno, seguimos hablando por el grupo de WhatsApp. Gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos. Chau, chau.